Bueno, hola chicos y chicas y padres y madres del Colegio Nuestra Señora de la Paz. Hoy tenemos nuestra segunda entrevista aquí en el mundo de los recluidos y hoy nos acompaña Javier Cacho, que aparte de amigo y a quien nos ha visitado en el cole y nos ha contado grandes aventuras, este año también hemos intentado una videoconferencia un poco difícil cuando él estaba en la base búlgara y nosotros en Villarta y algo salió, nos pudimos ver y hablar desde tan lejos. Y hoy nos acompaña, él está en su casa, como debe de ser, todos nos quedamos en casa. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, estupendamente. En casa, confinado, como todos. Muy bien. Sí, como dice alguno ahí, confitado, estamos confitados. Estamos confitados. Bueno, te cuento, nuestra idea de este tipo de entrevistas es un poco hacerle ver a la gente que ha habido situaciones en las que hemos estado todos a lo mejor atrapados y la hemos elegido, ¿no? Como ha sido tu caso cuando has sido director de la base científica antártica española en 3 ocasiones, si no recuerdo mal. Sí, sí, sí. La hemos elegido y tú también las has elegido. He estado en la Antártida 7 veces, 3 veces como científico y 3 veces como jefe de la base Juan Carlos I en la Antártida. Y tú como visto desde lejos ahora ya, bueno, aunque has estado este año también, eh, ¿cómo planteas tú ese tiempo de soledad? Porque aunque estés con gente, no estás con tu familia. ¿Y cómo planteas tú también el estar aislado del mundo normal que nos rodea, ¿no? Las circunstancias aparentemente no son las mismas, porque diríamos, o puedes estar al aire libre, puedes salir fuera, si la naturaleza te lo permite, si no hay ventiscas, si no es de noche polar. Yo he estado también en plena noche polar, donde teníamos de día como de claridad 1, 2 o 3 horas, nada más. Y también he estado pasando ventiscas fuera que no te permitían salir del edificio donde estabas. Evidentemente allí puedes salir un poco de vez en cuando, o si hace buen tiempo siempre, pero estás, como tú decías, no estás con la familia, estás con unos, bueno, extraños, luego se convertirán en tus grandes amigos, pero estás con gente extraña, no estás con los tuyos. Luego, digamos que eso compensa un poco lo otro, la posibilidad de salir, estar con gente desconocida, y sobre todo estar con gente desconocida mucho tiempo. Estás las 24 horas del día, lo que nos pasa ahora en los confinamientos, estás las 24 horas del día, 7 días en la semana y lo que dure. Mis estancias han sido largas también, muy largas. Espero que este confinamiento no llegue a tanto, pero si tiene que llegar, que llegue. Quiero decir, yo he estado hasta 4 meses en la Antártida. He estado y otras veces 3, la vez que fui en el invierno, y la primavera antártica fueron 3 meses. La mayor parte de las veces son 3 meses o 4. Y bueno, es un tiempo largo, se te hace muy largo, pero se puede llevar, no pasa nada, y después lo recuerdas y lo recuerdas estupendamente. Como en todas partes, allí también pasan momentos de crisis, de momentos en los que te sientes muy solo, muy separado de los tuyos, incluso aburrido y cansado de lo que estás haciendo, y con ganas de volverte y escaparte. Como no puedes, no puedes hacerlo, pero, pero sí. ¿Cómo sobrellevar esos meses? Eh, eh, bueno, yo creo que va de varias maneras. Una de ellas es mantener una rutina, tener cosas que hacer, no estar ahí a ver qué pasa, a ver qué ocurre hoy, a ver qué hago, poner la televisión, llamar a un amigo. Nada, nada, intentar mantener una rutina. Yo sé que en el colegio tú les haces que siguen una rutina y les haces que hagan ejercicios, les hacen que hagas cosas. Eso es importante, importante. Y después ser optimista, ser muy optimista, estar siempre feliz, intentar ser feliz, no estar dado ni aplastado por la situación, todo lo contrario. Tú bien sabes, amigo Manuel, lo que decía Shackleton. A Shackleton una vez le preguntaron, decía, ¿qué era con qué cualidades elegía a sus exploradores? A los exploradores que iban a formar su equipo. Y entonces todo el mundo piensa, pues fuertes, pues no, pues valerosos, pues no, grandes expertos en el tema polar, pues no. La primera cualidad que les pedía, fíjate, era optimismo. Él quería estar rodeado de gente optimista, de gente que por muy duras que pudiese ver el futuro, pues lo viese con esperanza,
siempre podemos salir adelante, porque él era así, él era un optimista de corazón y sabía que eso funcionaba muy bien. Y después la otra cosa que les pedía era que fuesen pacientes, ¿sí? Que también suena como muy raro. La paciencia es algo que nos suena, este es un paciente, muy paciente, Se usa poco, sí. con carácter peyorativo, como algo malo. Este es un muy paciente, como si fuese un pachorra. Y no, el paciente es el que sabe cuándo tiene que hacer y cuándo tiene que parar. Y tú, como gran explorador polar que eres, pues también sabes que en las exploraciones polares hay un doble verbo. Y un doble verbo que es Harry y stop. Harry, cuando tienes que hacer cosas. Este es el momento. El tiempo está, la meteorología es buena y hay que hacerlo en este momento. Y en ese momento hay que hacer todo lo que se pueda. Clac, 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 clac. Y de repente, stop. Hay que pararse. Hay que pararse porque la meteorología ha cambiado, porque no se puede salir, porque las circunstancias son adversas. Stop, ya está. Y stop significa paciencia, es a esperar tranquilamente. Esperar tranquilamente con optimismo lo que venga. Por lo tanto, yo aconsejaría esto, tener una rutina, mantener una rutina, llenar de cosas, apuntar qué es lo que voy a hacer hoy. Por la mañana quiero hacer esto, apuntarlo en un papelito, a mediodía ver lo que has hecho y ver si quieres añadir algo más, si es necesario, si no es necesario. Eso es muy importante, el papelito donde apuntar esto, y ir tachando, clink, 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 porque además anima mucho. Si tú por la mañana te apuntas 10 cositas y a media mañana ya, o por la hora de comer, te has quitado 8, ¡ah! ¡Formidable! Y entonces apuntas unas cuantas más y si no te da vergüenza, ¡wow! No he hecho más que una, hacer las demás. Y eso es una forma de autoanimarse. Autoevaluarse, sí, autoevaluarse. La rutina Bueno, importante. bueno, pues yo creo que, vamos, nos dejas más tranquilos en esto, ¿no? Porque la gente siempre va con miedo a este tipo de situaciones, sobre todo cuando no controlamos la situación, como es algo nuevo. Nadie había pensado que esto podía suceder en nuestro mundo protegido, en esta super burbuja que tenemos en Occidente. Pero yo creo que a veces tenemos que ser también, igual que optimistas, saber qué puede pasar y buscarle las soluciones antes, ¿no? Pero bueno, me ha gustado mucho lo que has dicho, sobre todo para que los chavales y los padres estén en casa más centrados, ¿no? Más tranquilos. Y en nuestro programita este que hacemos en YouTube, nos gusta preguntarle a la gente cómo estudiaron ellos. Entonces, mi primera pregunta siempre es, ¿cómo se llamaba tu cole y dónde estaba? Manuel, déjame que te diga una cosita más. Vale. Con esto de los encierros, sé que me he extendido mucho. Como estamos encerrados, ahora también uno tiene más ganas de hablar con los amigos. Fíjate, yo creo que es importante que no pensemos. Yo, a la gente que estaba conmigo en la base antártica les decía, mirad, esto no es un gran hermano. O sea, tú decías, bueno, estamos en un gran hermano. No. Estamos aquí para hacer ciencia. Tenemos un objetivo claro, hacer ciencia. Y eso nos va a llevar a soportar los sinsabores de esta convivencia o de esta situación de aislamiento. Nosotros igual, o sea, no tenemos que pensar en que estamos encerrados, estamos ganando una batalla. No estamos siendo pasivos, estamos siendo activos. A mí me molesta cuando en la radio dicen, bueno, ya nos queda un día menos de aislamiento. No nos queda un día menos de aislamiento. Hemos ganado la batalla un día más, hemos ganado un día más esta lucha contra el virus. Yo creo que el espíritu es ese, lo que vamos ganando. No podemos ponernos en la pared como hacen los presos, que se ponen ahí cruces cada día, y batachan los días que llevan. No, lo contrario, no somos presos, somos luchadores de primera fila, igual que lo son nuestros sanitarios, nuestras fuerzas armadas, nuestra policía, toda la gente de los supermercados, igual que ellos luchan también. Nosotros luchamos de otra manera, siendo pasivos, están las casas, pero luchando. Por lo tanto, no apuntemos crucecitas de los días que hemos pasado, porque lo que tenemos que apuntar son las batallas que hemos ganado con cada día. Sí, señor. Pues te preguntaba, Sí. ¿cuál era el nombre de tu escuela y dónde estaba? Yo nací, bueno, yo soy madrileño, nací en el Paseo de Extremadura, pero me mudé relativamente joven, cuando tenía 6 años, a Vallecas, que bueno, pues a los que no conocen en Madrid, pues es un barrio ahora es un barrio más proletario, pero antes era un barrio prácticamente marginal. Y yo iba a un colegio, que era un colegio de una institución religiosa, que se llama Tajamar, que estaba allí.
en mi barrio y, bueno, en unas circunstancias como muy curiosas. El colegio estaba edificado en una colonia, bueno, por llamarlo de alguna manera, realmente era el pozo del Tío Pío, o sea, eran unas casas bajitas, eh, bajitas, muy bajitas, no eran chalés, eran casas de la pobre gente que venía desde el campo y se montaba la casa como podía, y que normalmente se asociaban a los gitanos, vamos, y de hecho nosotros todos los días cuando salíamos del colegio teníamos peleas con los gitanos. Todos los días, era una especie como de deporte nacional, como de deporte local, sí, sí, sí. Nosotros, el colegio estaba en un cerro, que era precisamente donde estaba todo el barrio lleno de casitas, y los chicos de la zona, los gitanos de la zona, pues nos tenían mucha ojeriza, bueno, o querían jugar con nosotros, yo qué sé. Y entonces todos los días teníamos una pelea a pedradas. Todos los días. Ellos se subían un cerro que cortaba, para llegar diríamos, a la zona donde vivíamos, teníamos que bajar esa cuesta, ellos se subían al cerro y desde el cerro nos empezaban a lanzar piedras y no había quien pasase. Entonces te tenías que quedar arriba y cuando se formaba un grupo grande, igual que los indios y los americanos, Sí. la caballería, pues les atacábamos el cerro y ya les echábamos al otro lado y hasta ahí se iba. Yo creo que nadie salió escalabrado, o sea que no es exactamente una especie de deporte. Si ellos tiraban piedras, tú les tirabas a ellos. No, yo creo que no llegábamos nunca nos hemos dado ninguno. Era todos los días, era el deporte. Y en este tiempo, ¿cuál era tu asignatura favorita? Yo no sé cuál era mi asignatura favorita, ¿eh? No sería capaz de decírtelo. Yo estuve en unas condiciones muy extrañas, ¿eh? Es un poco complicado el tema. Eh, claro, esto era un colegio en una zona, ya te digo, marginal. Estamos hablando de hace muchos años, yo tengo muchos años, y estamos en una época donde la gente de proletarios, hijos de proletarios, los hijos de clase media baja, no, evidentemente no estudiaban en la universidad, incluso difícilmente estudiaban carrera, eso se veía como una élite. Y entonces todos los hijos de todas las personas que vivían en ese barrio, los hijos, se esperaban que fuesen trabajadores manuales, mecánicos, carpinteros, torneros, fontaneros, nada más. Y hasta el punto que el gobierno creó una cosa llamada, estamos hablando todavía de tiempos de Franco, creó una cosa que se llamaba bachillerato laboral, que era en contraposición al otro bachillerato. Sería lo que ahora es formación profesional, pero entonces empezaba a los 9 años, a los 10 años empezaba. Y entonces era un bachillerato entero destinado en donde yo hacía carpintería, hacía mecánica, aprendí a manejar un torno, una taladradora, aprendí a fresar, a manejar el hierro, porque diríamos que, dado mi administración social, yo como todos mis compañeros, estábamos preparados para llegar a ser eso, nunca para estudiar en la universidad. Y mis padres me llevaron allí porque la educación era muy buena, era muy buena educación, pero a mí todo eso no me gustaba en absoluto. Yo me encontré con un bachillerato casi traumático. A mí no me gustaba ni manejar la garlopa, ni manejar la lima, que me salía fatal. Y después, además, claro, era el primer año que se hacía en Madrid y ocurría que venía mucha gente de los pueblos de alrededor. Mucha gente de los pueblos de alrededor que nunca habían estudiado en su vida, nunca habían ido al instituto en su vida, y entonces llegaban gente muy mayor. Entonces yo, cuando estaba en primero de bachillerato, o sea, yo tenía 9 años, 10 años, bueno, de mi bachillerato, que no es lo mismo que ahora, yo tenía 9 o 10 años y estaba con chicos de 14 y 15 años. Una diferencia de edad inmensa. Yo recuerdo que antes me gustaba jugar al fútbol y cuando llegué al instituto me dejó de gustar, porque claro, yo era el pequeño, con lo cual lo hacía todo fatal, abusaban de mí y ya dejé de jugar al fútbol porque era un desastre en comparación. Me pasaba igual con todas esas habilidades manuales. Yo ahora me considero más o menos humanitas, pero en aquellos tiempos yo era un desastre, era lo peor de lo peor. ¿Y Entonces, cuándo te atrajo el mundo de la ciencia a ti? ¿cuánto me gustó la ciencia? Pues me gustó la ciencia, me gustaba estudiar y era una persona curiosa, entonces todas las cosas que me llamaban la atención sí me gustaba estudiarlas y leerlas.
Sí, siempre la curiosidad siempre ha estado detrás, que no tenía nada que ver con la lima esa que se empeñaba en su y ya saco, colocar la superficie, siempre era una cosa cortada en vez de una cosa plana como tenía que salir la pieza de metal. Bueno, pues el otro era más divertido, un poco más divertido. Y después también... ¿Te gustaba la lectura? ¿Eras un gran lector de pequeño? Empezar a leer. Me costó mucho empezar a leer, porque vuelvo a decir, en el colegio no se fomentó para nada la lectura. La lectura me la fomentó mi madre. A mi madre sí le gustaba leer, sí tenía, bueno, sí leía bastante. Recuerdo que en aquellos tiempos, yo creo que todavía lo hay en muchos sitios, el bibliobús, esa furgoneta, ese autobús cargado de libros que recorre los barrios. Entonces existía. Yo lo he visto todavía. No sé si en Ciudad Real lo tenéis, o en algunos... No, en Ciudad no, pero en algunos pueblos que no hay bibliotecas sí lo llevan. Eso, como había falta de bibliotecas públicas, pues entonces era un furgón, era un autobusillo, todo lleno de libros. Entonces yo eso lo recuerdo, iba con un conductor delante y después con una chica, yo siempre recuerdo chicas, detrás que era la bibliotecaria, que era la que llegaba, se subías ahí como si fuese un autobús y te metías en un lugar lleno de libros. Y, y eso tiene para mí unos recuerdos como muy especiales. Entonces ella aconsejaba a mi madre la lectura y me aconsejaba a mí, o aconsejaba a mi madre para que me dejase leer algunos libros. Y, y sí, aquello siempre me ha gustado y siempre me produce un recuerdo entrañable, esa sensación de entrar en una biblioteca, pues me recuerda ese bibliobús que yo recorría de pequeño. Ese olor a libro, ¿no? Ese olor a libro. Creo que sí, eso lo haría, estar rodeado de libros y rodeado de libros que es una cosa maravillosa, sí, sí. Hay que leer mucho, sí. Y en estos momentos en que estamos dentro de casa, que quizá tengamos un poco más de tiempo, leer más que ver demasiados programas de televisión, que siempre tienes atractivo de que enganchan unos programas con otros y te puedes pasar 5 horas viendo la televisión, pues intentar cortar, apagarlo y recluirse un poco en el libro, en los libros, porque verdaderamente con él se viven unas aventuras extraordinarias. Según vas leyendo, vas volando en un avión, como nuestra amiga del otro día, o puedes irte a los polos, como tú has ido tú, o puedes ir a las selvas, puedes recorrer cualquier lugar del mundo, puedes crear mundos imaginarios, los mundos de Harry Potter o cualquier mundo. Entonces, merece la pena apagar la televisión, quedarse un poquitito en nuestra habitación, si tenemos ese pequeño habitáculo, o si no en cualquier sitio. Cuando uno empieza a leer, se concentra y se olvida de todo lo que hay alrededor nuestro. ¿Y el salto que ya diste ya cuando dijiste tengo claro que voy a estudiar esto y me voy a dedicar a esto, ¿cuándo fue? Pues fue en el último año de bachillerato. Yo he sido un desastre. Bueno, como alumno no he sido muy bueno, pues he aprobado, son notables, pues sí, pero fue una cosa como muy discreta, muy discreta, muy discreta. No soy un gran ejemplo a seguir por nadie. No soy un gran ejemplo a seguir. Y me pasó una cosa cuando ese bachillerato tenía 7 años y en sexto quise hacer electrónica, porque tenía un gran profesor de electrónica. Y en séptimo, este gran profesor de electrónica pasó a darme física. Y bueno, y evidentemente, pues a mí me gustó la física. La importancia de los profesores, la importancia de que nos cuenten las cosas con pasión, con convencimiento, de que se crean lo que nos están contando, de que les guste lo que nos están contando. Yo, si no lo hubiese tenido este hombre en séptimo, hubiese hecho electrónica, porque era lo que él me explicó en sexto. Como entré en el mundo de la física, pues, como él me dio física, yo entré en el mundo de la física. Recuerdo que también entré en la física por el profesor y por un libro. Un libro gordísimo, así gigantesco, inmenso, que leí entre sexto y séptimo ese verano, un libro de 500 páginas monstruoso, que se llama Fundamentos de la Física Moderna, que así suena fatal, pero entonces se llama Horton y Rogers, o sea, me acuerdo perfectamente. Entonces es un libro que a mí me resultó apasionante porque vi la figura en la humanidad que había detrás de esos famosos investigadores o descubridores, de esas personas que han puesto nombres a teoremas, el teorema de tal, pues de repente aparecía la figura de... Entonces trataba mucho sobre todo
de la Alemania y de Europa de principios de siglo, de finales del XVIII y comienzos del siglo XX, bueno, y mediados del siglo XX, en donde contaba cómo era cómo vivían los investigadores, cómo eran amigos, cómo salían a la sierra, salían a la montaña juntos los fines de semana, iban por la montaña hablando de sus teoremas y de sus teorías, y a mí aquello me resultó apasionante, de cómo tomaban café todos juntos, seguían hablando, y de aquello me resultó apasionante, pero apasionante, entonces decidí por completo hacer físicas, y, bueno, pues eso hice físicas, con algún pequeño sobresalto para mis padres, porque el primer año de carrera de físicas era un año común para físicas, químicas, biológicas y biológicas, y dábamos unas asignaturas de cada una de esas carreras, y entonces a mí me gustó la geología. Vamos, me encantó la geología, tengo que decirlo. Siempre me ha gustado la vida al aire libre, siempre me gustó mucho salir de la geología, aquello colmó mis deseos. Y entonces un día les dije a mis padres que el año que viene me cambio, que no voy a hacer físicas, que voy a hacer geología. Mira. Me miraron los dos pobres con una carita. Dije, bueno, no me dijeron nada, se quedaron calladitos, no me dijeron nada. Se miraron entre sí y dijeron, de este hijo no vamos a hacer carrera nunca. Y a mí me dio tanta pena porque ellos estaban tan ilusionados con que yo hiciese una carrera, yo era el primogénito, era del barrio, de la casa donde era el único que estaba estudiando una carrera. Dentro de sus círculos de amistades yo era el único de los hijos que estaba estudiando la carrera. Todos los demás los ponían a trabajar en un supermercado, en una tienda, lo que fuese, y a ganar dinero y para llevarlo a casa. Y yo era el único, bueno, pues eso hay que valorar ese aspecto de mis padres en aquellos momentos. Quizá eso ahora no ocurre, ahora todos los padres creen que tienen que dar carrera a sus hijos. Pero en aquel tiempo no era así, cuando el hijo terminaba como mucho el bachillerato, que se pudiese trabajar cuanto antes y que trajese dinero a casa. Eso era la forma de pensar entonces. Bueno, entonces yo vi cuando dije que quise hacer geología, dije, te vas a estar cambiando de aquí para allá y no va a hacer nunca nada. Y dije, bueno, ya sigo con física, no os preocupéis si me gusta. Bueno, cuando llegué a tercero elegí la especialidad de geofísica y meteorología, o sea que yo seguí, diríamos que en mi R de hacer algo en mi R de geología. Y hice meteorología, bueno, se llamaba así, era física de la atmósfera. Y desde entonces esa fue mi pasión. Ya lo había sido de pequeño, yo me quedaba horas mirando las nubes, sobre todo las nubes de primavera o las nubes de verano. Las nubes de verano son nubes de formas de algodón, de forma de coliflor, que las ves crecer a los ojos. Es un espectáculo maravilloso de la naturaleza. Tú y yo hemos visto grandes espectáculos de la naturaleza y no nos cansaremos de hablar de las maravillas de las auroras boreales, pero el espectáculo de ver las nubes de la región de la meseta castellana crecer delante de nuestros ojos en una tarde de verano, ese es un espectáculo que, como estamos acostumbrados, pues nos parece normal, pero si no lo viésemos con tanta frecuencia, nos parecería también una maravilla. Pues yo siempre me había quedado fascinado por los tipos de nubes y por eso hice meteorología, y a partir de aquel momento cambié. Mis dos últimos años de carrera fueron, bueno, mis padres no se lo querían, porque yo que pues sacaba la carrera como podía, aprobados, algún notable por ahí perdido, básicamente aprobaba como podía. De repente empecé a sacar matrículas, sobresalientes y matrículas en mi expediente de cuarto y quinto, no sé para qué sobresalientes, y mis padres yo creo que pensaban, está pagando los profesores o nos está engañando como a chino, porque no es posible que ahora se haya convertido en un estudiante ejemplar. Y sí, cuando encontramos lo que nos gusta. Eso, yo creo que esa es la... Yo creo que ese es el truco de todos, que cuando alguien está haciendo lo que le gusta, cuando está motivado, cuando alguien, como tú has dicho, le motiva siendo un buen profesor y llevándole de cerca, no diciendo tienes que hacer esto, sino abrirte el abanico de posibilidades que tienes en la vida, es cuando uno se siente a gusto y da el 100% o el 200%. Eso les pasa a todos los chavales también en clase. Y quizás no nos damos cuenta, muchas veces nos empeñamos en seguir el libro y venga el libro y los ejercicios y corregir. Y a veces una frase determinada en un momento determinado hace más que 3 años de carrera o 3 años de un libro académico, ¿no? Porque esa frase a lo mejor bien dicha en el momento adecuado a un niño le puedes hacer cambiar la vida. Y a veces no nos damos cuenta los profesores de lo que tenemos en nuestras manos, ¿no?
sí, yo fíjate, me gustaría contarte una anécdota que me pasó y luego me gustaría contarte una anécdota de Shackleton, a ver si no se me olvida ninguna de las dos. La primera me pasó a mí, yo creo que estaba como en tercero de bachillerato, más o menos, debía tener 12, 13 años. Perdonar que pase yo a mi bachillerato, que quizás se confunde con el vuestro, ahí tenía yo 12 o 13 años, entonces un día faltó el profesor, no sé qué profesor tenía que dar clase, y faltó. Y llegó otro, y este era de química, un profesor de químicas, y entonces, claro, pues la asignatura era, que sería de matemáticas o de física, y este era el profesor de química, no sabía dar eso, y dice, bueno, os voy a explicar la tabla periódica, cómo se comportan los distintos elementos de la tabla periódica. Bueno, y entonces empezó la clase y empezó a hablar yo ahora mismo no recuerdo, pero bueno, el oxígeno, bueno, empezaba a contar, el oxígeno está formado por un núcleo y luego los átomos, a este le falta uno, y como le falta un electrón, entonces quiere capturar, estos son los piratas son los que quieren conseguir electrones, y estos son los no sé qué, entonces todo lo hacía contando cosas que tú veías, los piratas, los comerciantes, los tal, los intercambios, y me pareció una clase maravillosa, fantástica. No, yo no había disfrutado, creo, hasta ese momento en el colegio de una clase tan buena, de verdad, y la tabla periódica y los elementos y cómo se configura el modelo atómico, bueno, esa forma simplificada, y cómo los electrones juegan ese papel importante, y por qué unos elementos son reactivos y otros no sé qué. Bueno, a mí me pareció fascinante, fascinante. Se me pasó la hora en un prispas. Bueno, pues nada. Por suerte, el año siguiente, yo cuando empecé a ir a clase, el siguiente curso, vi que le tenía este profesor y que me daba química. ¡Bien! ¡Qué bien! Que voy a disfrutar de la química, todo. Bueno, efectivamente, llegué primera clase de ese profesor, una clase normalita y corriente. Llegué a la segunda, la tercera, y hasta que llegó una que era la tabla periódica, y digo, esta es la mía, vamos a disfrutar. Bueno, dio una clase elementos, litio, sodio, potasio, los alcalinos, litio, sodio, potasio, ruido, sodio. Los que refieren 7 elementos aquí, si 7 electrones y falta un orbital, una cosa aburridísima. Y era el mismo profesor contando lo mismo. Entonces, yo aquello siempre me hizo pensar que los profesores se tienen que esforzar en hacer las cosas atrayentes. Yo en aquel momento hubiese hecho químicas si hubiese podido, y al año siguiente cuando me lo contó pues ya se me olvidó el hacer químicas sin lugar a dudas. Luego yo creo que sí que es importante lo que tú dices, saber contar las cosas, explicar las cosas con rigor pero de forma próxima, de forma cercana, atractiva. Muchas veces pensamos más en el tema curricular y entonces nos dejamos, los profesores se dejan llevar por eso, y es lo que le pasó a este. Cuando tenía que dar una clase para pasar el rato, pues dio una maravilla de clase. Cuando tenía que dar un curso académico, pues fue un rollo patatero. Bueno, y Shackleton, ¿qué nos decías? Pues Shackleton era un desastre también. Shackleton, su periodo en el que iba al colegio, era un desastre absoluto. Hacía novillos o piñas, o como las llaméis, cada vez que podía, montaba montones de excusas. Iba fatal en todo, no atendía a clase, no le importaba nada de nada, porque quería ser marino. No quería ser más que marino. Y entonces ya se lo había dicho a sus padres, pero tenía 14 años, sus padres ni en caso. Entonces ya cuando llegó a 16 años, ya a sus padres dijeron, este no hacemos carrera, es un desastre, el último de clase en todo, nada. Venga, pues venga, eres marino, venga, pues vete, te montas un barco y te haces marino, y ya está. Entonces, bueno, el padre le preparó un barco, como un amigo que de barco, bueno, y le dijo, pero bueno, como los barcos no salen hasta junio, diríamos, pues tienes que terminar estos 4 meses de curso. Bueno, y el otro dijo, bueno, estupendo, tengo que tener 4 meses, pues lo llevo. Pero ¿qué ocurrió? Que claro, entonces ya empezó a ver las cosas de forma diferente. Y entonces, bueno, el francés, que daban francés, claro, ellos ingleses no tienen falta que viesen, claro, daban francés como idioma, pues le pareció importante porque iba a ser marino, iba a recorrer puestos donde se hablaría francés, luego era importante aprender francés, y se comió el francés. Las matemáticas, claro, esto es una cosa aburridísima, que no vale para nada. ¿Cómo que no vale para nada? Para manejar un sextante, para saber la longitud y la latitud donde estoy. Esto es importantísimo, manejar las tablas trigonométricas, para saber la posición. Esto es importante en marino. Se comió las matemáticas. Geografía, ahora sí, para él era importante saber dónde iba el barco, dónde venía, qué había aquí, qué había allá. La historia de los lugares, ya sí, porque iba a recorrer esos países.
y pasó de ser de los últimos de clase a ser de los mejores en cada una de las asignaturas. En el momento en que encontró una razón, en que comprendió que eso era importante. Por lo tanto, y eso lo comprendió él. O sea, también esta labor es del profesor, de intentar acercar las cosas, hacerlas atractivas, pero también es de los estudiantes, de todos, de cada uno de vosotros, pues que en un momento que digáis, esto va a ser importante para mi vida, porque gracias a estas historias, esta historia que me están contando, luego pues si yo voy a Grecia, voy a poder hablar de allí, de esto. Y inglés es importante porque voy a salir al extranjero continuamente. Cuando se voy a hablar, voy a tener amigos de otros países. Es importante tener una lengua común, y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es una labor del profesor, pero también de los estudiantes, que sepan ver la importancia de las cosas. O sea, no pasa nada por ser un mal alumno, como Shackleton, si uno de repente cambia y comprende que tiene importancia lo que le están explicando. Pues yo creo que Javier es un gran final para esta entrevista. Agradecerte que nos hayas abierto la puerta de tu casa, ya que no podemos salir de la nuestra, y conocerte un poquito más de cerca. Ya te conocemos muchos bien. Y sobre todo decirte que este tipo de charlas que mantenemos como amigos, porque la verdad somos amigos, hacemos ver a la gente que muchas veces la educación no es solamente lo que tú estabas diciendo, un libro de sociales, un libro de naturales, un libro de matemáticas. La educación es el día a día, la educación es lo que ves, lo que te rodea, lo que te llama la atención. Y entonces, cuando tú despiertas la chispa sobre algo que te interesa, puede ser incluso la pintura y no tiene nada que ver con lo que estás dando en clase, o puede ser la música, puede ser cualquier otro tipo de ciencia, o incluso, como tú decías, pues ahora me gusta, quiero ser ebanista, pues ¿por qué no? Es decir, cuando alguien encuentra su lugar, cuando alguien encuentra su motivación, entonces empieza a disfrutar de aprender, ¿no? De no verse obligado a, sino verse necesitado a, porque su cuerpo se lo pide, ¿no? Pues muchas gracias, Javier, por estar con nosotros. Un abrazo muy fuerte virtual, y ya te lo daré en directo, que nos demos un abrazo fuerte. Señora, pues muchas gracias, Manuel, y esta es mi casa, ya lo sabes, para ti y para todos los que nos están escuchando también. Un Hasta pronto. abrazo.